La mente humana no es capaz de relacionar todo lo que hay en ella. Esa es una de las más grandes fortunas del mundo. Algunos teósofos han deducido enormes eventos cósmicos de los que no somos más que incidentes fugaces. Sin embargo, ellos no me dieron esta fugaz visión de esos dones prohibidos. Más bien, esto surgió de una casualidad. En este caso, el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Me di cuenta de este asunto a finales de 1926 e inicios de 1927, cuando murió mi tío abuelo, George Gamel Angel, un profesor de lenguas semíticas muy prominente. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierta atención. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. En sus cosas había una caja que me pareció sumamente enigmática y sentí siempre repugnancia a mostrársela a otros. Al abrirla surgieron dudas en mi cabeza. ¿Qué significado podían tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? El bajorrelieve no era tan grande. Tenía la apariencia de haber sido esculpido recientemente, pero los símbolos y figuras que tenía se notaban muchísimo más antiguas. Entre ellas llamó mi atención una figura muy peculiar, con una forma humanoide, cabeza de pulpo y alas de dragón. Era un monstruo. Las notas que lo acompañaban las había escrito el profesor. El documento en apariencia más importante estaba encabezado por las palabras "El culto de Cthulhu", escritas con letra de imprenta para evitar errores de lectura en tan extraño nombre. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el título 1925, sueño y obra onírica de Henry Anthony Wilcox, y la segunda, informe del inspector John Raymond Legras. Las otras notas manuscritas eran muy breves y los recortes de periódico hacían referencia a la demencia colectiva. La primera parte del manuscrito principal relataba una historia muy curiosa. Un día, un joven había llegado a visitar al profesor. Se notaba que estaba siendo presa de una extraña excitación. Con él llevaba el bajorrelieve aún fresco. Quería que Angel le ayudara a descifrar los símbolos de la tabla. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tabla excluía toda posible relación con las ciencias arqueológicas, mas la réplica del joven Wilcox impresionó bastante a mi tío. Es nueva, es cierto, pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades, y los sueños son más viejos que la cavilosa Tiro, la contemplativa Esfinge o Babilonia, guarnecida de jardines. Y comenzó a narrar una historia desordenada que, de pronto, despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un leve temblor de tierra que había afectado terriblemente la imaginación de Wilcox. Ya en cama, y por primera vez en su vida, había visto en sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos y siniestros monolitos de un horror latente que exudaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra, de algún punto indeterminado, venía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación confusa que solo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi imposible. Cthulhu Ftagn. Esta mezcla de letras fue la llave del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajorrelieve que el joven había estado esculpiendo en sueños, vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. El profesor le preguntó con persistencia si pertenecía a algún culto secreto, pero este lo negó, y el profesor al final terminó convencido de esto. Le suplicó que no dejara de informarle acerca de sus sueños, y este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista,
El manuscrito menciona las visitas diarias del joven y la descripción de sorprendentes visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre unas construcciones ciclópeas de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez, en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Cthulhu y Riley. El 23 de marzo, continuaba el manuscrito, Wilcox faltó a la cita. Ocurrió que Wilcox se enfermó de una fiebre de origen desconocido y fue llevado a casa de sus padres. El profesor, al enterarse de esto, se comunicó con su familia y siguió de cerca el caso, yendo a menudo a la oficina del Dr. Toby, el médico de cabecera de Wilcox. La mente febril de Wilcox alimentaba, aparentemente, extrañas imágenes que no solo incluían una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca, de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía pesadamente. Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor convencieron al profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado representar en el bajo relieve. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida, invariablemente, en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado se parecía más al de una fiebre violenta que al de un desorden del cerebro. El 2 de abril a las 3 de la tarde, la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama, asombrado de encontrarse en la casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declarara que estaba curado, a los 3 días volvió a su hotel, pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto con su enfermedad habían desvanecido todos aquellos sueños. Aquí terminaba la primera parte del manuscrito, pero las abundantes notas invitaban de veras a la reflexión. Solo el escepticismo inveterado que informaba entonces mi filosofía puede explicar mi persistente desconfianza. Las notas describían lo que habían soñado diversas personas en el mismo periodo en que el joven Wilcox había tenido sus extrañas revelaciones. Mi tío, parecía, había organizado rápidamente una vasta encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer impertinente, pidiendo que le contaran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus visiones notables. Los recortes de prensa trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Angel debió de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso, y además procedían de todos los rincones del mundo. Una rara colección de recortes, de veras. Apenas concibo hoy el crudo racionalismo con que los hizo a un lado. Todos estos documentos eran muy extraños, pero sin duda el informe del inspector Legras era más intrigante.